Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a hablar sobre la UNESCO, un organismo especializado de las Naciones Unidas para la educación y la cultura. Todas aquellas personas interesadas en la educación o en la cultura deben conocer bien la UNESCO, que es la asociación internacional que se dedica especialmente a la educación y la cultura. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Contribuye a la paz y a la seguridad, fomentando la cooperación internacional en materia de educación, ciencias, cultura, comunicación e información. La UNESCO promueve el intercambio de conocimientos y la libre circulación de ideas para acelerar el entendimiento mutuo y un conocimiento más perfecta de la vida de los demás. El programa de la UNESCO contribuye a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible definidos en la Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015. ¿Cuál es la historia de la UNESCO? Ya en 1942, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de los países europeos que se enfrentaban a la Alemania nazi y sus aliados se reunieron en el Reino Unido para celebrar la Conferencia de Ministros Aliados de Educación, CAME, Conferencia de Ministros Aliados de Educación. La Segunda Guerra Mundial distaba mucho de haber terminado, pero aquellos países buscaban medios para reconstruir sus sistemas educativos una vez restablecida la paz mundial. El proyecto cobró impulso rápidamente y pronto adquirió carácter universal. Nuevos gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, decidieron sumarse a este proyecto. A propuesta de CAME, o sea, la Conferencia de Ministros Aliados de Educación, se convocó en Londres del 1 al 16 de noviembre de 1945 una conferencia de las Naciones Unidas para la creación de una organización educativa y cultural. Apenas había terminado la Segunda Guerra Mundial cuando se inauguró la conferencia. Reunió a representantes de 44 países que decidieron crear una organización que encarnara una auténtica cultura de paz general. En su opinión, la nueva organización debía establecer la solidaridad intelectual y moral de la humanidad y evitar así el estallido de una nueva guerra mundial. ¿Cuál es la visión de la UNESCO? Los acuerdos políticos y económicos de los gobiernos no bastan para garantizar el apoyo duradero y sincero de los pueblos. La paz debe basarse en el diálogo y la comprensión mutua. La paz debe construirse sobre la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Con este espíritu, la UNESCO desarrolla herramientas educativas para ayudar a las personas a vivir como ciudadanos del mundo libre de odios e intolerancia. La UNESCO trabaja para garantizar que todos los niños y ciudadanos tengan acceso a una educación de calidad. Al promover
el patrimonio cultural y la igualdad de todas las culturas, la UNESCO refuerza los lazos entre las naciones. La UNESCO fomenta programas y políticos científicos como plataforma para el desarrollo y la cooperación. La UNESCO defiende la libertad de expresión como derecho fundamental y condición clave para la democracia y el desarrollo. Como laboratorio de ideas, la UNESCO ayuda a los países a adoptar normas internacionales de ideas y el intercambio de conocimientos. Estos son parte de la visión que tiene la UNESCO de la educación y la cultura. La visión fundamental de la UNESCO nació como respuesta a una guerra mundial marcada por la violencia racista y antisemita. Casi 80 años después de fundada la UNESCO y muchas luchas de liberación más tarde, el mandato de la UNESCO es más pertinente ahora que nunca. La diversidad cultural está siendo atacada y nuevas formas de intolerancia, rechazo de los hechos científicos y amenaza a la libertad de expresión desafían la paz y los derechos humanos. En respuesta, el deber de la UNESCO sigue siendo reafirmar las misiones humanitarias de la educación, la ciencia y la cultura. ¿Cuáles son las funciones de la UNESCO? La UNESCO cumple funciones de embajador cultural y defensor de la herencia de la humanidad en diversos aspectos, operando como un foro mundial de discusión y de difusión, una suerte de contrapeso a los estados y de ayuda a las iniciativas científicas, culturales y sociales que se consideren de valor no solamente local, sino para la humanidad entera. En este sentido, es célebre su gestión patrimonial que otorga a sitios de interés arqueológico, históricos, ecológicos o cultural un estatus de renombre internacional, de modo que sean preservados y protegidos para las generaciones futuras. Lo mismo ocurre con tradiciones, celebraciones y otras formas de patrimonio. La República Dominicana ha sido reconocida por la UNESCO en sus fiestas de merengue y bachata. Son patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO. Quiere decir, esas son tradiciones de nuestro país, musicales, el merengue y la bachata, y la UNESCO lo ha reconocido como patrimonio de la humanidad. Al mismo tiempo, la UNESCO promueve la paz y la igualdad social, con campañas de alfabetización, celebración de la diversidad y la diferencia, reconociendo a la mujer y a la formación comunitaria a diversos niveles. ¿Cuáles son los objetivos de la UNESCO? Los objetivos de la UNESCO pueden resumirse en promover el diálogo de paz y de intercambio entre las culturas, preservando el legado de nuestra especie para las generaciones venideras. Promover la igualdad social y de oportunidades a través de la alfabetización, la educación y el crecimiento del potencial humano, sobre todo en las regiones vulnerables y marginales. Preservar el patrimonio de la humanidad en sus diversos aspectos: ecológico, histórico, cultural, arquitectónico. Y promover el diálogo y el intercambio cultural de cara a los retos actuales en pro de la utilización consciente y debida de las nuevas tecnologías y de garantizar el derecho humano en materia de social
en materia científica y cultural. Quiero reafirmar como presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos que tanto los escritores como los periodistas debemos estar relacionados con la UNESCO. Pero además de eso, hay otras cosas. Yo dirijo un programa de televisión que se llama Educación y Cultura. ¿Y quién es que produce fundamentalmente a nivel universal las principales fases de la educación y la cultura? La UNESCO. Por lo tanto, no solamente yo, sino los periodistas, los escritores, los productores de televisión, debemos estar ligados, unidos a la UNESCO porque es la madre a nivel universal de todas estas actividades que corresponden a la educación y la cultura. Y la UNESCO representa la ciencia, la educación y la cultura. Para mí es un placer mis relaciones con la UNESCO como organismo internacional. Recibo sus boletines en español que ellos producen y me une un lazo muy importante, afectivo, a esta organización internacional. Agradezco su atención en esta breve intervención para explicar qué es el organismo de las Naciones Unidas dedicado a la educación y la cultura que se llama UNESCO, que es sobre estos dos temas tan importantes para nuestro país, para América Latina y a nivel internacional. Muchas gracias por su atención.